Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Un nuevo sábado llega hasta nosotros recordando que somos criaturas creadas por Dios, que respondemos a un proyecto divino
y que, aunque las cosas vayan de una u otra manera, Dios nunca se olvida de nosotros y Dios nunca rechaza a un corazón agradecido a Él. Vamos a dar comienzo a la reunión de esta noche entonando las estrofas del himno 445. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo ir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Estamos, Señor, agradecidos por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Queremos disfrutar, Señor, de la iglesia en casa, queremos disfrutar de estos momentos especiales. Por eso te alabamos y te glorificamos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre algunos versículos de un libro que especialmente creo que es muy significativo para cada uno de nosotros. Es una historia que sabemos que contamos a nuestros niños, pero no solo es una historia, es uno de los tratados más significativos en la Biblia de cómo Dios nos trata a los seres humanos. El juicio de Dios, un regalo para mí, un regalo para ti. La experiencia de Ruth, la moabita. Vamos a intentar hacernos un acercamiento a esa vida, a ese momento que Ruth vivió y que el Señor utilizó a través de la inspiración posiblemente de Samuel al escribir su libro sobre el año 1000 para que podamos aprender, recordar o vivenciar algún detalle importante de cómo Dios ha diseñado un plan de salvación para cada uno de nosotros a través de la experiencia de esta mujer.
La Biblia está llena de personas como tú y como yo, que aun habiendo cometido errores, circunstancias adversas, decisiones mal tomadas, supieron dirigir sus pasos hacia Dios. Esa es la idea bíblica de lo que es caminar con Dios. Que tú voluntariamente, lo mismo que yo, dirijamos nuestra mirada permanentemente, no por lo que hago o por lo que soy, sino por la esperanza que el Señor pone en nuestros corazones. Vamos a ver, vamos a poder recordar a través de esta historia los momentos especiales que vivieron y cómo los vamos a interpretar a partir de lo que la Biblia nos da. El juicio hebreo a través de las vivencias de Ruth. La parte central del libro se encuentra en el capítulo 2, los versículos del 11 hasta el 13. Ahí encontramos el por qué, el para qué y cuál es el tema fundamental que vamos a encontrar en el libro. Fijaos, dice, y respondiendo, Boz le dijo: he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Cómo dejaste atrás, sería la idea, a tu padre, a tu madre y a la tierra de tu nacimiento? Y has venido a un pueblo que no conocías. Y Boz expresa un deseo: recompense Dios tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La segunda parte central es el versículo 13 que dice: y ella dijo: halle yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. ¿Sabéis? La visión que Ruth tenía de Dios no pasaba más allá de lo que ella podía haber vivido con su familia en los momentos que pasaron juntos. Llegó como refugiada, llegó pensando en pedir auxilio o socorro en la ciudad donde estaba, pero al final se va a convertir su vida en un exponente de cómo Dios trata al ser humano con un proyecto especial que vamos a hacer resurgir del interior del libro en estos momentos de alabanza. El texto comienza con una idea que nos permite situarnos en el problema. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país. Los jueces fueron o se identificaron con una época realmente nefasta, realmente negativa para Israel. Ellos se convirtieron en pequeños reyes de poder que luchaban entre ellos y que finalmente pues hicieron de la nación una nación de hambre, de miseria. Por eso muchos emigraron a otras partes. En el caso que nos ocupa, emigraron desde Belén a la campiña de Moab. Pero fijaos qué paradoja. Hambre. Hambre significa en este contexto no disponer de la cantidad mínima de pan para que una familia subsista. Pero el texto recalca la idea de que van desde Belén de Judá a la campiña de Moab. ¿Sabéis? Belén significa casa del pan, panadería.
pero estaba vacía. No tenía la cantidad de pan necesario para la subsistencia de cada uno de los que estaban viviendo allí. Por eso tienen que emigrar, tienen que marchar. En tierras extranjeras, como nos cuenta el texto en la Biblia, los hijos de este hombre encontraron sus esposas, se casaron con ellas, pero una serie de enfermedades acabó con el padre y los dos hijos. Todo un drama familiar, pero mucho más para aquella época. La cordura y la necesidad hacen que la suegra les diga a las dos jóvenes: volver a vuestra casa. No tengo ningún hijo para que se case con vosotras. Volver. El libro nos cuenta que Orfa volvió. Pero Ruth dio un cambio a su vida y dijo lo siguiente: no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí me enterrarán. Ruth decide no solo ir a buscar un pueblo, no solo ir a buscar las raíces culturales, familiares de su suegra, a la cual quiere acompañar en el camino, sino que va a buscar un Dios. El texto no nos dice qué capacidad de comprensión de ese Dios tenía en este momento, pero va a buscar un Dios que expresa su deseo de que se convierta en su propio Dios. Tal vez el ejemplo de su familia le fue acercando a esa perspectiva histórica del Dios del encuentro, del Dios de las soluciones. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, volvieron de la campiña de Moab y empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Aquel año sí había cosecha. Volvían a la ciudad del pan, volvían a la panadería, volvían a la supervivencia. La historia va a ir dándonos detalles. Allí Ruth va a encontrar un sistema de protección que no es humano, sino que Dios lo transmitió a Moisés a través de su encuentro en el Sinaí. Le había hablado su familia de ello. Ahora, lo que es cierto es que lo viviría en primera persona. Noemí, al llegar, tenía, por parte de su marido, tenía un pariente de buena posición económica llamado Boz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, le pidió permiso a su suegra para recoger espigas donde me admitan por caridad. Y Noemí le dice: ve, hija. ¿Sabéis? Me admitan por caridad. La idea bíblica no es la caridad. La idea bíblica es la protección por un diseño divino. Pero tal vez a esta altura Ruth aún no conocía toda esa dimensión del proyecto de Dios. Al regresar después de una jornada
de trabajo. Su suegra le preguntó: ¿dónde has recogido espigas hoy y con quién has trabajado? Ella fue, pues, pensando en pedir clemencia. Sin embargo, la suegra sabía que cuando llegara sería rescatada y se le permitiría coger de esa parte que Dios había designado desde el principio de su pueblo, que quedase en los campos para las personas necesitadas. Es un proyecto divino, no es un proyecto humano. Bendito el que se ha interesado por ti. Y Ruth le contestó: el hombre con el que he trabajado hoy se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera: que el Señor le bendiga. El Señor que no deja de apiadarse de vivos y muertos. Y añadió: ese hombre es pariente nuestro y uno de nuestros redentores. Permitidme pararme en esta figura, traducida por redentor, porque forma parte de la estructura de pensamiento del libro para enseñarnos algo. Es verdad que en la época de Jesús este pensamiento ya no estaba. Había prácticamente desaparecido. Y la historia del cristianismo nunca lo rescató porque nunca lo encontró en la Biblia. Pero está ahí. Y nos va a mirar en el tiempo cuál es nuestro Redentor por excelencia. El Redentor tenía unas obligaciones. Tenía la obligación de rescatar a la viuda, proteger al huérfano, integrarlos en su familia, para que no pasaran necesidad. Y como os acabo de decir, esa figura es la figura fundamental de todo el libro. Como no vamos a poder leerlo todo, vamos a extraer algunos de los versículos donde aparece este término y vamos a ver cómo funcionaba. Porque, sabéis, esa va a ser nuestra base para entender el plan de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo se transmite este proyecto? Boaz, por su parte, y eso viene después de lo que hemos visto anteriormente, fue a la plaza del pueblo y se sentó allí. ¿Sabéis? En la plaza del pueblo era el lugar donde se realizaban los juicios en Israel. Ahí estaban los ancianos dispuestos a escuchar y certificar que las personas que estaban pasando por dificultad tenían una solución. Y en el momento que Boaz llega y se sienta, dice: pasa por allí el pariente del que él había hablado. De nuevo vuelve a aparecer el término, es decir, el obligado por la ley de Dios a rescatar, a proteger y a reivindicar a las viudas, a los huérfanos. Y le llama. Y no le llama por nombre. El libro no nos dice cómo se llamaba. Pero si le dice: ven aquí y siéntate. Y el otro llegó y se sentó. Y le recuerda: mira, la tierra que era de nuestro pariente Elimelech la pone en venta Noemí, la que volvió de la campiña de Moab. Este, sin nombre, este es el responsable de rescatar a esa familia. Pero la historia aparentemente da un giro, porque el pariente más cercano responde: no podré actuar como redentor. No podré actuar como el que rescate a la suegra y a la nuera, porque veo en peligro mi heredad.
y redime tú, porque yo no podré hacerlo. Voz estaba en la línea del que si uno no podía, lo hacía otro. Entonces el pariente más cercano dijo a Voz, adquiérala tú. Y selló ese contrato, como se hacía en aquella época, quitándose el calzado y poniéndolo delante de los ancianos que estaban presenciando esa escena. Los ancianos estaban ahí para procurar encontrar, pasase los parientes que pasasen, el que redimiera. Porque como hemos dicho antes, ese es el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Entonces, la historia se ha centrado en el libro, en que Voz aceptó como su familia y fueron reintegradas en la historia del pueblo. Finalmente Ruth se convertirá en una ascendiente de Jesús, que incluso su nombre aparece en las listas de genealogía del Evangelio de Mateo. Hay una última expresión que aparece en el versículo que hemos estado viendo y que me parece muy, muy significativa. Las mujeres decían a Noemí, bendito sea Dios que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso por toda la tierra. Sabéis, de este libro podemos aprender detalles que fuera de la legislación bíblica, fuera de la instrucción de Dios, de la Torá, es imposible encontrarla en otras sociedades. Se convierte en la madre, a través de la historia, del verdadero pariente, del verdadero redentor de la humanidad. Al igual que Ruth y su suegra tenían problemas de subsistencia y fueron a buscarlas en el pueblo de Dios, nosotros tenemos otros problemas. Posiblemente no tengamos problemas para comer hoy, pero desde luego hay un problema que la humanidad tiene y ese problema es el pecado. Y por el pecado, la muerte. Sin embargo, el Señor instauró un sistema que nos servía en la Biblia para aprender cómo va a tratar Jesús, el Dios hecho hombre, como nuestro Redentor, cuando vamos pidiendo. Eso sí, tenemos que ir pidiendo que trate nuestra debilidad. Y cuando aceptamos esa obra del Redentor, con esa figura de los ancianos puestos en la plaza del pueblo, a partir de ahí, el Redentor Jesús se convierte en el sacrificio, en el sacerdote y en el sumo sacerdote. Nosotros, mis hermanos, en una de nuestras doctrinas características, decimos, por el libro de Daniel, que el juicio investigador comenzó en el año 1844. Y eso ha preocupado a muchos de nuestros hermanos a lo largo de la historia. Pero déjame que te diga algo. Si tú vas a Jesús como Redentor, el resto ya no lo haces tú. Lo mismo que Ruth, al aceptar al pariente más cercano, lo único que tuvo que hacer es integrarse en el pueblo. Y el Señor nos dice que Él declaró
un mediador entre Dios y el hombre, al único, que si lo aceptas, que si lo acepto, el resto lo resuelve Él. Porque yo no tengo, y perdóname, tú tampoco, capacidad para resolver el problema. El problema no se resuelve por esfuerzo. El problema se resuelve por el proyecto de Dios. Jesús, sabemos por Daniel, que Jesús está hoy en el santuario celestial en el juicio previo a su venida. Pero déjame que te diga algo. Si lo aceptaste como tu Goel y lo aceptaste como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el resto lo hace Él. Y en el momento que tu nombre y el mío pasen en ese momento en el santuario celestial, es solamente para victoria. No hay ninguna posibilidad, si estás ahí a través del sumo sacerdote celestial, de que tu destino no sea la eternidad. Por eso, yo te invito antes de concluir hoy, a que puedas plantearte de nuevo que tenemos un problema. A plantearte de nuevo que nuestra vida por nosotros solos no podemos resolverla. Y que aceptándole a Él, como Ruth aceptó a su pariente más cercano, solamente queda integrarnos en el plan de Dios, porque el problema ha sido resuelto no por mí, sino por el Redentor, por el pariente más cercano a la raza humana, para resolver el problema del pecado. Y no te preocupes. Ocúpate de restablecer una relación personal con Él y aceptar el mediador único que Dios ha establecido. Y ponte en sus manos. Y cuando estés en sus manos, podrás disfrutar de ese proyecto de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga. Y no olvides, no acabes este día de sábado sin poner tu vida y tu corazón en manos de nuestro Dios. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno 443. Hay un lugar
Después del himno, vamos a despedirnos con una oración de gratitud a nuestro Dios. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, gracias, porque al igual que Ruth fue rescatada, nosotros también lo somos por tu Hijo, aceptando, Señor, que pueda resolver todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas. Ojalá que todos mis hermanos en este momento decidan, como yo mismo, poner nuestra vida en tus manos. Gracias por todo ello, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor.